Hola, soy Eder Guevara, conduzco el desfiladero en el Canal 11 y pues soy militante de la Cuarta Transformación. Desde hace un par de semanas comenzó a circular una convocatoria eh, firmada por Generación Z, convocando a esta manifestación del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Esta marcha se vio además potenciada después del lamentable asesinato de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, en donde pues a partir de la violencia que tiene que ser siempre condenable, pues algunos sectores de la derecha comenzaron a enarbolar y a abrazar aún más la convocatoria de esta firma Generación Z. Me parece interesante porque se da en el contexto de el anuncio del rebranding de la derecha, ¿no? Que ellos mismos llamaron relanzamiento de la marca Acción Nacional, le cambiaron el logo, anunciaron que iban a modificar estrategias y en ese contexto pues sucede este nuevo proceso en donde la derecha una vez más intenta disfrazarse, eh, em, intenta fagocitar agendas de movimientos legítimos, necesidades y demandas de sectores que también son legítimos para ellos erigirse como los portavoces o los intermediarios. En este caso, la derecha con esta marcha pretendió erigirse intermediaria del gobierno de México y o intermediaria entre el gobierno de México y las juventudes. Em, Me parece interesante analizar de la marcha y para visualizar quién es quién participó, quién convocó, quién recurrió a la violencia. Nosotros tenemos una larga tradición de manifestaciones, no nos asusta que la disputa política se dé en las calles, es democrático, es necesario, es deseable que haya movilización popular siempre. Em, y por lo tanto tenemos una larga experiencia y mucho conocimiento en torno a lo que sucede en las manifestaciones. Uno de los elementos más importantes después de cada evento es revisar la carga simbólica que tienen las manifestaciones, no solamente por el discurso que se da al final, que normalmente en una manifestación pues al final se pone un templete y se da un discurso, ahora no hubo nada. El objetivo no era dar un discurso, no era dar un posicionamiento, ese es el primer elemento. Otro elemento simbólico son las consignas que los contingentes gritan durante el recorrido, las pintas que hacen. Ahora hubo un supuesto bloque negro. Fíjense, la única vez en la que yo he recibido un macanazo de la policía fue en la manifestación pacífica que se hizo durante la toma de protesta de Vicente Fox. En aquellos años, yo era menor de edad, de hecho, y ahí me dieron un macanazo por culpa del bloque negro, que pues eran grupos de anarquistas que provocaron a la policía montada y pues se nos vinieron encima con la actitud represora que caracterizó a los gobiernos del PRIAN. A mí lo que me llamó mucho la atención y me dio un poco de risa en el momento, aunque sí me dolió el golpe, fue que los chicos del bloque negro estaban gritando al lado mío, con enmascarados, pero pues eran de mi edad, eran de la escuela, o sea, los conocía. Gritaban muy contentos que le habían abollado la corona al rey. Decían, aquí el único abollado soy yo, maestro, ¿no? Pero eran gente anarquista. Sus pintas siempre eran o son la A de la anarquía. Ahora no vimos esas pintas en la manifestación de la derecha. El bloque negro jamás ha acudido a una convocatoria de la derecha. Y lo que sí vimos fue gente encapuchada, vestida de negro, que intentó linchar policías. Y ahí tenemos un segundo elemento. Hay reporteros que el astillero lo ha documentado durante estos días. Periodistas que siempre dan cobertura a las marchas, que obvio ubican, son anarquistas los del bloque negro, por lo tanto no tienen liderazgos tan visibles, pero sí hay gente ubicable de ellos. Ahora no estuvieron presentes. Entonces, me parece que hay otro elemento ahí. El tercer elemento, ya decía yo, en cada contingente en las marchas avienta consignas, grita consignas, llevan música, porque también son eventos festivos. Ahora todas las consignas eran de corte ultraderechista.
vimos pintas que decían puta judía en contra de la presidenta Sheinbaum, vimos a gente que tenía la bandera de One Piece, ¿no? El sombrero de Luffy, que es el protagonista de esta caricatura, pero que también traían las playeras con la suástica. Y nadie los reprimió dentro de la manifestación, nadie los interpeló, nadie les dijo, oigan, eso que están ustedes enarbolando es inhumano. Al contrario, se sintieron cómodos en ese contingente. Entonces estamos viendo que fue una marcha de la derecha. Hay muchas entrevistas en donde asistentes a esta marcha aseguran que han estado en todas las convocatorias de la derecha, en la del INE, en la de Va por México, en las que convocó Xochitl, han estado presentes en cada una de estas manifestaciones. Entonces ahí hay otro elemento muy concreto para asegurar que una vez más la derecha, intentando disfrazarse de causas, quiso ahora disfrazarse de jóvenes y quisieron copiar este elemento identitario de la generación Z. Y aquí me gustaría a mí problematizar otro tema, porque ya comprobamos el rol de la derecha en México en esta convocatoria del sábado. Pero esto de la generación Z, ¿por qué se les ocurrió con esa imagen de Luffy y de One Piece? Pues resulta que durante los últimos meses hemos visto varias manifestaciones que de manera más o menos espontánea en distintos países del planeta han surgido con esta identidad. Me llama la atención que el más reivindicado sea Nepal por parte de la derecha mexicana, sea el proceso en Nepal, donde hubo linchamientos a secretarios de Estado. Los sacaron del Palacio de Gobierno y los lincharon, los quemaron, los colgaron, los asesinaron. Y esto además lo vuelvo a vincular a la marcha porque la gente detenida, de gente ciudadana que fue detenida, fue porque intentaron golpear y linchar a policías. Hay una escena horrible en donde a una mujer policía le están agarrando hasta con las tenazas de metal con las que rompen las cadenas, con esa le están pegando. Incluso hoy vi, antes venía en camino y vi que algunos de estos periodistas que dan seguimiento a las marchas ya están señalando que dentro de las consignas, cuando los del supuesto bloque negro estaban amenazando de muerte a los policías y gritaban que eran parte de algún grupo del crimen organizado de la zona metropolitana o de los grupos porriles de la UNAM, que son lo mismo, son grupos de crimen organizado. Entonces, el que hayan reivindicado la derecha mexicana, el PRIAN, Ricardo Salinas Pliego, que estén reivindicando el fenómeno que sucedió en Nepal, me parece muy preocupante porque, insisto, allá hubo linchamientos y eso no puede ser la aspiración de un régimen democrático, ni de gente que dice aspirar al poder. No podemos permitir que esos discursos se naturalicen en el país y esas prácticas como las del sábado. Entonces, ahí hay un foco rojo muy importante, pero regreso al tema internacional. En estos países, en Perú, en Nepal, en Madagascar, que es donde hubo revueltas que han sido reforzadas por las juventudes y supuestamente por la generación Z, está ocurriendo un fenómeno peculiar que tiene que ver con la recomposición del planeta, del sistema geopolítico. El neoliberalismo ya murió. La llegada de Donald Trump, la forma en que se está radicalizando, rompiendo las reglas de mercado, la manera en la que China y Rusia se están fortaleciendo y están construyendo otras dinámicas de mercado distintas a las de Occidente, son la muestra de que la crisis neoliberal es tremenda. Esa crisis la podemos ver en países como los europeos, que ahora mismo tienen una crisis de deuda terrible, pero además están desindustrializados y tienen muy pocas condiciones para competir con países de economías emergentes como la nuestra. Ahora mismo, pocos países de Europa tienen más o menos los mismos indicadores de estabilidad económica como México. Entonces, estos países en donde sí hubo revueltas, donde la generación Z está haciéndose presente, son países que están viviendo
la más cruda crisis del neoliberalismo. Son países que han estado durante décadas sometidos, han sido colonias económicas de Europa y de Estados Unidos, y si ahorita estos países, Francia, Alemania, Estados Unidos, tienen una crisis económica, pues los países apéndice, sus colonias, están peor aún. Entonces lo que estamos viendo allá son movimientos populares que desde hace mucho tiempo se han estado organizando para llevar a cabo revoluciones sociales. Y en ese contexto hay una intervención extranjera en donde llevan la marca. Esta de manual de identidad de One Piece no es una identidad que convoque movimientos populares porque viene de lo mediático. Es Occidente interviniendo a través de una marca para intervenir de alguna manera en los procesos de estos países. Entonces, si acá sucede algo similar, no nos extrañe lo que ya ocurrió ayer, Donald Trump diciendo: observé lo de la manifestación. Ojo, yo no estoy diciendo que la convocatoria del 15 de noviembre haya sido planeada por el gobierno de los Estados Unidos. Y yo estoy seguro que fue algo hecho aquí, es local, es la oligarquía nacional que insiste. Pero las oligarquías nacionales de cualquier país siempre terminan siendo los perritos falderos del gran imperio y haciéndoles el trabajo sucio y generando condiciones de posibilidad para que de repente los imperios digan: ah, pues hay que ir a llevar paz, ¿no? Hay que ir a llevar democracia, hay que ir a llevar justicia, y lo traen en forma de invasiones armadas con la potencia militar que representa cualquier hegemonía del mundo. Entonces, debemos tener mucho cuidado porque el proyecto de la derecha en este momento es la desestabilización del país para debilitar a la presidenta y así promover que Estados Unidos nos agreda de alguna manera. Ahora que Trump está pues en una posición muy beligerante, decían los clásicos, Gramsci decía que el fascismo es el capitalismo en crisis. Y si estamos viendo esta crisis global en donde Occidente está quedando tan mal parado frente a los países de economías emergentes como los BRICS, entonces necesitan a gente radical en Occidente que impulse una agenda imperialista de recuperación de terreno. Eso representa a Benjamín Netanyahu en Israel y eso representa a Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, ahora más que nunca, tenemos que estar cerrando filas en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, en torno al proyecto de la Cuarta Transformación Nacional, y no dejar que estos discursos, que estas estrategias entreguistas de parte de la oligarquía mexicana nostálgica del neoliberalismo se impongan, porque Donald Trump, a veces ya vimos en su lógica impredecible, puede atreverse a cometer un acto de injerencismo. No les alcanza para atentar contra la legitimidad de la presidenta Sheinbaum, pero sí podrían intentar ralentizar el proceso de la Cuarta Transformación, y ahí debemos estar muy, muy atentos y cerrar filas. Es evidente que la prensa, más bien que la derecha, lo que busca es un muerto. Y yo con el lamentable asesinato del alcalde de Uruapan, Vicente Fox estaba muy enojado, muy enojado. Hay videos que salieron porque la esposa de Carlos Manso, la viuda de Carlos, se reunió con la presidenta y porque no está acompañando la narrativa de la ultraderecha mexicana. Ellos necesitan que corra sangre para justificar esta escena de ingobernabilidad, que hay una mayoría inconforme con el gobierno, lo cual es falso. O sea, no les va a resultar porque la mayoría del pueblo, 7 de cada 10, respaldamos a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y aunque no se le respaldara a ella o al movimiento de la Cuarta Transformación, lo cierto es que el repudio en contra de la derecha mexicana es mayor. Entonces tampoco es como que haya una alternativa a la presidenta ahora mismo, es pura narrativa que están vendiendo estos personajes para justificar el injerencismo de cualquier hegemonía, no solo Estados Unidos, de cualquiera que les haga caso, que les acompañe en su narrativa y que los pueda ahí como fortalecer aquí en el país. A falta de votos, a falta de convocatoria, pues están pidiéndole, por ejemplo, a Marco Rubio
que intervenga, ¿no? Que sabemos que Marco Rubio, al ser latino, al ser cubano, es de los más radicales conservadores norteamericanos, de los republicanos, y que es de los que menos escrúpulos tienen. Entonces, por eso recurren en las pancartas, en los mensajes que dieron durante la manifestación, por eso le están hablando a él. Esa es la intención de la derecha. Y ojo, porque en mi postura pues es esta de cerrar filas y de cuidar mucho el proceso de la cuarta transformación, respaldar a la presidenta Sheinbaum, pero también tenemos que hacer un llamado a la dirigencia del partido Morena, no a la dirigencia del CEN, sino a nuestros compañeros que ocupan cargos de representación en las gubernaturas, en las cámaras, porque ya vimos que la derecha ha capitalizado los escándalos, los excesos, los errores que de repente se cometen. Entonces, creo que es un momento de también llamar a que sean más responsables, a que atiendan los llamados que hacen la presidenta Sheinbaum, a que hace Luis Alcalde, que hace Fisgón, de guardar un comportamiento ético, asumir la militancia en procesos de transformación tendría que ser un apostolado en donde los militantes estemos dispuestos a deponer cualquier posibilidad de privilegio para continuar avanzando en la transformación al lado del pueblo en todo momento. Nuestros mayores ejemplos de eso son el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, si ellos son los que nos están marcando una hoja de comportamiento, una hoja de ruta, tendríamos que estar siendo congruentes y continuar por ese camino. Me parece que también es momento en el llamado de cerrar filas y de cuidar el proceso, pues, no solo es al pueblo y a la militancia, porque siempre les hablamos como si en algún momento el pueblo hubiera soltado al proceso, y la verdad es que no, el pueblo ha estado siempre. A quienes hay que hacerles el llamado es a nuestros compañeros que están ejerciendo un espacio de elección popular, que tienen la confianza del pueblo y que están administrando el capital político del obradorismo, que tienen que cuidarlo más, que tienen que ser más responsables con la forma en la que están llevando a cabo el proceso, porque también ellos son cabezas de esto, no solo es la presidenta Sheinbaum. Estamos viendo una inercia social. Para el movimiento, para la cuarta transformación, pues la inercia es entre más tiempo estamos en el poder, más legitimidad obtenemos, porque la presidenta ganó con más votos que AMLO. Y mejores resultados estamos obteniendo en distintas materias. Los resultados en materia de seguridad pública de la presidenta son impresionantes, son buenos. Digo, todavía falta mucho por hacer, pero son muy buenos los resultados de la presidenta, pero no serían tan buenos si AMLO no hubiera construido la Guardia Nacional antes. Entonces llevamos una inercia en donde el círculo virtuoso de la cuarta transformación hace que haya cada vez más política pública y cada vez mejores resultados. En esa misma inercia virtuosa está el proceso de procuración de justicia. Lo que ocurrió con la consumación del plan C, la reforma judicial, pues es precisamente que cada vez hay menos espacio para la impunidad en México. Y pues un oligarca como Salinas Pliego, que toda su vida se ha enriquecido, él y su familia se han enriquecido a partir del favor político, a partir del tráfico de influencias, a partir de la usura, de estar lucrando con la pobreza de la población, y de eludir impuestos, pues están ahora furiosos porque ya no tienen picaporte, ya no tienen acceso al poder, y aunque tengan posibilidades de ocupar los espacios que tienen en el terreno mediático y económico para presionar, su presión ya no es suficiente para poder eludir la ley. Y le está ocurriendo, y creo que también por eso está tan desesperado Salinas Pliego, porque le está ocurriendo aquí, pero también en Estados Unidos, pero también en Inglaterra, porque es un corrupto. Es un pillo que opera de forma siempre ilegal para seguir fortaleciendo sus redes de privilegios, y ya se le están cerrando los caminos. Entonces, eso explica
de repente que esté radicalizando su postura. Ellos que siempre criminalizaron a los movimientos estudiantiles, a los movimientos populares, que siempre exigieron represión, hoy son los principales promotores de la convocatoria del sábado y ahora mismo son los principales voceros de la supuesta represión y de los supuestos presos políticos, que insisto, no nos extrañe ver entre la gente que está detenida por las agresiones a la policía, que haya integrantes del crimen organizado en estos detenidos. Entonces, me parece que lo que estamos viendo es la reconfiguración de la derecha en México, su radicalización, y que están intentando explorar la vía de la violencia como una posible forma de lucha. Y hay que denunciarlo, hay que evidenciarlo y por supuesto que hay que respaldar a la presidenta y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México y la policía de la Ciudad de México en este proceso judicial que se abrió en contra de los agresores, porque, insisto, estaban intentando linchar a una policía. Entonces, tiene que sancionarse eso y como sociedad tenemos que rechazar estos métodos violentos siempre. Hola, soy Eder Guevara, conduzco El Desfiladero en Canal 11 y los invito a que vean la 4TV. Tuvimos una conversación sobre el 15N y la marcha de la generación Z.